México sí tienes que, o en Latinoamérica no sé, pero en México yo sé que tienes que ir al gobierno, el gobierno te tiene que certificar, tienes que enseñar credenciales realmente fidedignas de que eres un ministro, que eres un pastor para abrir un local de una iglesia. Pero aquí en este país, donde la primera enmienda es la libertad de expresión de toda la gente, básicamente cualquier persona, cualquier Juancho el del rancho, cualquier Juan Penas puede ir a cualquier lugar. Me enojé contra el pastor, no me gusta lo que enseña, ¿cuántos me siguen? Y ahí están los que siguen esas disoluciones y dicen, ¿sabe qué? Vamos a juntar dinero, vamos a hacer esto y vamos a abrir nuestra secta. ¿Sí o no, iglesia? Eso es muy común en este país. Muy común, pero son pequeñas sectas. Tercero, el mundo confunde a la iglesia con la secta. Eso tampoco vamos a poder liberarnos nosotros de eso, hermano. Eso tampoco vamos a podernos librar. Lo que el mundo piensa de la iglesia cristiana evangélica. ¿Ah? El mundo, lógicamente, ciego, confunde todo. Y piensan que somos lo mismo, ¿sí o no, hermano? A mí me han dicho, ¿usted es testigo de Jehová? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Me explico, iglesia? El mundo los confunde. Un ejemplo, en 1997 una secta llamada Heaven's Gate. Heaven's Gate, que significa puerta al cielo. Le pregunto, hermano, ¿no hay muchas iglesias que así se llaman? Usted ha ido por la calle y ¿cómo se llama esa iglesia? Puerta al cielo. Y esta secta, Heaven's Gate, hermano, juntamente con 39 miembros se suicidaron aquí en la ciudad de San Diego. Yo no sé si usted recuerda. Eso fue en una ocasión que pasó el cometa Halley y estuvo en el cielo como 2 semanas, allá estaba. Lo miraban, ahí estaba puesto el cometa. Y ellos creían que en ese cometa era el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué pasó? Este loco, hermano, tomó veneno juntamente con otros 39 de sus miembros y los encontraron muertos en una casa ahí en el área de San Diego. Y entonces, como la iglesia se llamaba, o esa secta se llamaba Iglesia o Puerta al Cielo, perdón, entonces el mundo piensa que todas las iglesias que se llaman Puerta al Cielo son exactamente lo mismo, hermano. Pregunto, ¿usted ha visto videos de iglesias que son un total desorden? Hermanos, que están todos como chapulines y... ¿Lo han mirado? Y entonces la gente del mundo, cuando tú le dices, vamos a la iglesia, dicen, no, esos están locos, mira, y te enseñan el video, mira, así son esta gente. Nos confunden a la iglesia, y eso no nos vamos a poder librar. Pregunto, ¿no es eso otra lucha en contra de esos engaños y mentiras, hermano? ¿Cómo los convences de que no somos iguales? ¿Cómo los convences de que en realidad nosotros nada tenemos que ver con esos movimientos raros y extraños? Y como bien dice Pablo, si todos empiezan en un desorden, a hablar en lenguas y un desorden, dice Pablo claramente, va a entrar un inconverso y va a pensar que están, ¿qué? Locos. Va a pensar que están locos. De hecho, bueno, mi esposa me enseñó un video. No sé si ustedes lo miraron, de una persona que según había diezmado por 14 años, según una familia, por 14 años. Yo no sé cómo sucedió eso, francamente no lo sé. Yo cuando lo miré dije, qué desastre, pero me viene a la memoria esto, que el mundo ve eso y dice, mira, todos son iguales. El pastor, hermano, yo no sé, creo que ya estaba listo. Cuando la pareja se levantó ahí a hacer un escándalo, que nosotros hemos diezmado por 14 años y que esta iglesia es nuestra, el pastor dijo, abrió la puerta y entraron los policías y se los llevaron ahí. A ver, vengan para acá, vengan, vamos. Se los llevaron esposados, pero se armó, hermano, un escándalo. Porque desgraciadamente también hay mucha gente muy bochinchera, ¿sí o no, hermano? Le gusta el bochinche, el pleito, la venganza. Vamos a reunirnos y vamos a hacer... Buenos, son buenos para maquinar maldad. La Biblia claramente dice que si tienes algo con tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Ve a solas. Pregunto, ¿no a ese pastor le faltó mucha capacidad? Claro que sí.
¿Por qué usted no escucha escándalos así? Y ha habido personas que han querido, no, que yo, espérate tantito, Juancho del rancho, aquí no es tu rancho. Aquí no estás tratando con vacas ni con chivos como tú estás acostumbrado. Vamos a arreglar las cosas como tal, como lo que somos. Pero hay esos escándalos llegan a oídos de todo mundo, ¿sí o no, hermanos? Y dice, mira, esta es la iglesia que me estás invitando. No, yo no quiero. Pues que te vaya bien. No somos lo mismo y no lo vas a entender. Así es que las sectas, hermano, son una forma muy distintiva del cristianismo. Punto número 2. Características básicas de las sectas. Características básicas de las sectas. Quiero hablar 5 aspectos. Estamos conociendo, el tema de esta mañana es, ¿verdad? ¿Qué es una secta? Una pregunta. Y estamos conociéndolas. Estamos viendo cómo funcionan. Punto número 1. ¿Cuál es una característica básica de una secta? Punto número 1, que salen de nosotros. Salen de nosotros, hermano. No todas, pero en su gran mayoría salieron del cristianismo, hermano. Puedo decir que el 90% de las sectas en el mundo salieron del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo. Por personas rebeldes que se han rebelado al Señor, no al pastor. Créame, bueno, en ese aspecto no, yo no creo que sea el pastor. Es a Dios mismo. Es al Señor. Primera de Juan 2:19 dice, fíjese, un pasaje bien conocido, salieron de nosotros. Fíjate lo que está diciendo Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué, hermano? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros, hermanos. Así es que las sectas, iglesia, salen, muchísimas sectas salen del cristianismo, salen de entre las iglesias cristianas a través de los tiempos, de las edades, de los siglos, hermano. Las iglesias liberales, por ejemplo, quiero darle rápidamente algunos aspectos. Las iglesias liberales, hermano, que empiezan a aceptar el homosexualismo, muchos fueron cristianos. De hecho esta semana, ¿cómo se llama? Hay una agencia cristiana que se dedica, hermano, a hacer los trámites de adopción de niños. Una iglesia cristiana evangélica, que era una institución, no iglesia, una institución 100% cristiana, que se dedicaba a tramitar y ayudar a que los matrimonios adoptaran bebés. Esta semana acaba de declararse ellos, que ya no va a ser así, que ahora ellos van a dar en adopción niños, bebés, a parejas homosexuales, parejas de lesbianas, a quien guste. Hermano, y esa institución ya anda en boca de todo el mundo, iglesia. De hecho, yo he mirado comentarios que dicen, y mira, y son cristianitos, y mira, y son hermanos. Porque pregunto, hermano, y digo, mejor dicho, Juan o Pedro dijo que por causa de ellos el camino del Señor es blasfemado. Porque esa secta no les importa. No les importa, aunque salen de nosotros para manifestar que no eran de nosotros, que no pertenecían al cristianismo, tenían el nombre de cristiano. Porque pregunto, ¿cualquiera se puede llamar cristiano hoy en día, ¿sí o no, iglesia? Cualquiera puede llamarse cristiano. Usted pregúntale a una persona impía, oye, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano. ¿Pero cómo? No, yo soy cristiano. A veces me da risa, yo le doy un poco a veces le doy un poquito de ¿cómo le llaman ustedes? No quiero usar la palabra carrilla, pero ¿cuál es la palabra que ustedes usan? ¿Ni una? Le doy un poquito de presión a una persona que pone en sus posts armas, fajos de dinero, y yo le digo, oye, pues, porque un día estaba diciendo, es que me va mal en la vida, le digo, pues ya no asaltes bancos y vas a ver que te va a ir bien. Pero él dice que es cristiano. Él dice que es cristiano. Y ese es el punto, hermano.
Hoy en día cualquier persona se puede llamar cristiano, ¿sí o no? Cualquier persona se puede llamar. Por ejemplo, en Guadalajara, por ejemplo, ¿ha oído La Luz del Mundo, hermanos? Ellos salieron de grupos netamente evangélicos, se dividieron. Los Joaquines se dividieron de la iglesia cristiana. No, que no nos gusta lo que el pastor enseña, vamos a hacer nuestra iglesia, y fundaron La Luz del Mundo. Por ejemplo, ¿ha oído usted hablar de Jim Jones? Jim Jones, este hombre que fundó el People's Temple. Este grupo también, hermano, masivamente, casi 1,000 personas se suicidaron en el país del suroeste de Guyana. Cuando pasaron las imágenes por helicóptero, hermano, se veían casi 1,000 personas tendidas, niños, mujeres, todos suicidados, hermano, se quitaron la vida por seguir a un líder perverso, a un líder que los llevó incluso hasta la muerte, hermano. Por ejemplo, Carlos Russell. ¿Ha oído? ¿Sabe quién es Charles Russell? El fundador de los Testigos sin Jehová. ¿Los ha oído? Este hombre comenzó una iglesia congregacional, una iglesia cristiana. Mary Baker Eddy, que es la fundadora de la ciencia cristiana. Esta mujer también proviene de la iglesia metodista, que los metodistas son más carismáticos, más pentecostales, pero proviene de ahí, de con ellos. José Smith, el creador de los mormones, hermano. Este hombre comenzó en el avivamiento evangélico de Nueva Inglaterra, aquí en New England, aquí en Estados Unidos, hermano. Ahí comenzó su vida como cristiano. Después de ahí se separó de los cristianos de Nueva Inglaterra, se separó y fundó una de las sectas más grandes a nivel del mundo. ¿Cuántos están entendiendo que muchas de estas sectas salen del cristianismo mismo, hermano? Ninguna secta, continúa adelante, ninguna secta es ajena al evangelio. Ninguna secta es ajena al evangelio. Todos tienen un trasfondo bíblico, hermano. Por eso Pablo dice en Hechos 20:29, fíjese lo que dijo Pablo. Se estaba despidiendo Pablo de los hermanos de Éfeso. Fíjate Pablo cómo profetizó y dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjate cómo dice, de vosotros mismos. ¿Tú te imaginas, Pablo, hermano, que está rodeado por los líderes de la iglesia de Éfeso ahí? A ver, hermano, sígame, véame. ¿Está Pablo a punto de subirse al barco? ¿Y está rodeado por todos los líderes de la iglesia de Éfeso? Póngase a pensar en esto, que les dice: porque yo sé que de entre vosotros mismos. Pregunto, ¿no es eso una acusación bastante grave? Que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Póngase a pensar la cara de los que lo estaban mirando ahí, hermanos. Igual que Judas, igual que los discípulos. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo: uno de vosotros es diablo? ¿Y qué dijeron ellos? Yo me imagino que se voltearon: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¡Qué tremendo! De vosotros mismos. Muchas veces la gente, hermano, valora. Les voy a decir esto. Qué pena, qué lástima que no esté todo el mundo, pero espero que lo escuchen y se conviertan. Pero les voy a decir esto: muchas veces la gente valora más las amistades que las enseñanzas, hermano, fidedignas del pastor. Porque a estas alturas yo creo que usted ya debe de entender, hermano, si su pastor le enseña la escritura o le está enseñando cosas heréticas, ¿sí o no, hermano? Ya si a estas alturas usted no sé, quién sabe si el pastor estará enseñando mal. Le voy a decir una cosa, que entonces usted nada más viene a perder el tiempo, hermanos. Usted nada más está perdiendo el tiempo. Porque usted debe de saber, debe de conocer la verdad, ¿sí o no, iglesia? No viene a dormirse, no viene aquí a recuperar sus 2 horas de sueño que gastó, hermano, viendo televisión. No las viene a recuperar al servicio. Punto número 2. Su error fundamental es malinterpretar. Estoy hablando de las características básicas. Primero, salen de nosotros. Segundo,
Su error fundamental es malinterpretar a Jesús, el Hijo de Dios, hermano. Ahí está el principal problema de las sectas, o uno de los principales problemas, que malinterpretan a Cristo Jesús. Dice 1 de Juan 2, 22 y 23, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel, fíjese lo que dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Hermano, todo error doctrinal comienza precisamente malinterpretando la persona de Cristo. Malinterpretan su sacrificio, malinterpretan su vida, malinterpretan sus palabras, malinterpretan sus acciones. Una mala interpretación hacia Cristo es donde comienzan las raíces de cualquier secta, hermanos. Todas las sectas, la mayoría, ahí sí puedo decir que la mayoría, el 100% de las sectas saben quién es Jesucristo. Pero todas esas sectas, las sectas, tienen algo distorsionado de Cristo. Algunos dicen que Cristo era socialista, otros dicen que Jesucristo, hermano, era homosexual. Otros dicen que Jesucristo estaba casado y que tenía hijos. Otros dicen que Jesucristo no era Cristo, sino que era una imagen, hermano, holográfica de Cristo. Otros dicen que Jesucristo no nació realmente de carne, sino que cuando se bautizó se hizo carne. Una idea distorsionada de Cristo. Y se las puedo numerar la infinidad de pensamientos e ideas erráticas. Otros dicen que Jesucristo no es Dios. ¿Ha oído eso? Que Jesucristo no es Dios. Otros dicen que Él fue un gran profeta, un gran maestro, pero Él nunca fue Dios. Otros dicen que Él no fue el Mesías prometido. En fin, nómbrelas. Pero una idea distorsionada de Cristo es lo que conlleva, hermano, a formar las grandes sectas. Tercero, un material extrabíblico y lo igualan a la Biblia. Estas sectas tienen en su mayoría libros. Repito, usan material extrabíblico y lo igualan. Lo igualan a la Biblia. Muchas de estas sectas, iglesia, le voy a dar este ejemplo, muchas de estas sectas tienen material aparte. Tienen la Biblia, pero tienen material aparte. Si les pidieran quemar algo, incluso hasta algunos más de acá, usted sabe, por ejemplo, y yo sé que me van a ver y me van a... pero hay iglesias que tienen confesiones. Confesiones. La confesión de Westminster y la confesión bautista de 1689. Hay personas que tienen, hay iglesias que tienen confesiones. Y hay gente que por sus palabras dan a entender que preferirían quemar la Biblia antes que sus confesiones. Eso es aterrador, iglesia. Y lo estoy diciendo porque hay gente que me mira y observa y cada semana me observa. Y hay gente que llegan a esa ridiculez de actitudes. Es que las confesiones... ¿Y la Biblia? No, la Biblia ahí está, pero está buena, pero las confesiones, eso es básicamente parte de las sectas. Hay sectas que tienen otros libros extras que dicen, no, la Biblia es incompleta, Dios nos tuvo que haber traído revelación nueva y esta complementación de esta revelación aquí están en estos libros. ¿Me estoy explicando, iglesia? Eso es lo que hacen las sectas. Muchas de ellas tienen escritos extra bíblicos, el libro del Mormón, la Atalaya, los escritos de Elena White. Vamos a hablar más de ello más adelante en otros temas, hermano. Pero es común que estas sectas tengan estas escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 22, verso 18. Fíjate, cómo la palabra es radical. La palabra no da espacio a que, yo me imagino. No, la palabra de Dios es radical, tajante, terminante. Dice Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel
que oye las palabras de la profecía de ese libro, si alguno, fíjate cómo el Señor le hace una advertencia seria, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, el 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pregunto, iglesia, ¿no son advertencias serias? Si alguno le añadiere, ¿cuántos saben que aquí tenemos todo? Hay buenos libros, yo también lo creo y recomiendo leer buenos libros. ¿Sí o no? Constantemente. Ahora acabamos las clases, le regalé un libro a los que ganaron, ¿verdad? ¿Verdad? O bueno, algunos se llevaron todos los libros, pero como sea, ¿verdad? Se ganaron libros, les di libros, escúchame. Porque yo deseo que usted lea buena lectura. Pero jamás le diré, hermano, esos libros son la ley por encima de la palabra de Dios. Es una locura, eso sí, eso es totalmente absurdo. Eso no existe. No hay ningún libro que esté encima de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que aprender, leer, estudiar, meditar, es la palabra de Dios. Y después, buenos libros. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema con estas sectas es que añaden libros que los creen, hermano, quizás no superior, pero a la misma par que la palabra de Dios. Por eso les decía hace un rato de las confesiones. Es que las confesiones están al nivel, no, están locos, están mal. Las confesiones son simples escritos por hombres sabios, inteligentes, espirituales, sí, pero no son inspiración de Dios. ¿Está aquí conmigo, iglesia? No son inspiración de Dios. Pero también al que le quita. Ha habido sectas, 6 sectas que le cambian a este libro. ¿Por qué? No, pues porque ahí dice palabras que no me gustan. ¿Cómo qué? No, pues ahí dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Nah, eso no me gusta. Entonces ellos, como juntan muchos millones, agarran sus imprentas y reinterpretan esos pasajes. Los reinterpretan, reimprimen Biblias y las empiezan a distribuir. Pues usted no lo crea, aunque usted no lo crea, pero hoy en día existen Biblias, hermano, de colores. ¿Sabe a qué me refiero de colores? Del arco iris. Biblia para el gay. Biblia para el homosexual. Lógicamente que todos los pasajes donde condena el homosexualismo y el feminismo lo quitan, lo borran y transponen otras palabras. Ponen otros conceptos. Y otras sectas. ¿Qué no te gusta de la Biblia? Pues ahí dice, habla de infierno. No me gusta el infierno. Yo no creo en el infierno. ¿Qué hacen? Pues vamos a borrarle. Vamos a quitarle eso. Sí se ve más bonita. La palabra sin infierno se ve más bonita, ¿sí o no, hermanos? La Biblia dice que Dios borrará, quitará. Porque no tendrá compasión Dios con aquel que quite su palabra, que le borre, que le añade. Dios no se compadecerá de tales personas. Cuarto, dicen tener la verdad exclusiva. Esa es otra característica de las sectas, que dicen tener la verdad exclusiva, hermanos. Declaran que solamente ellos son salvos, que solo ellos conocen místicamente la verdad, que solo si perteneces a ellos irás al cielo o a algún paraíso, hermano. Quitan la gloria de la salvación a Cristo y la otorgan a su secta, a sus creencias o a su líder. Juan 14:6 dice la Biblia claramente que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo, hermano. Pero estas sectas se atribuyen, hermano, poderes salvíficos. Mira, una secta que quizás usted no conoce, o sí la conoce, pero quizás no se le hace una secta. Por ejemplo, ¿ha oído usted hablar de los apostólicos? ¿Usted sabe cuál es la creencia de ellos? ¿Sabe dónde está el punto de salvación de ellos? En el bautismo. Pero tiene que ser un bautismo como ellos dicen. Porque si, por ejemplo, hagamos de cuenta que a algunos de ustedes se le cruzan los cables
Que de repente así, por estar medio dormido, se le cruzan los cables y dice, ¿sabes qué? Yo creo que aquí estoy mal, me voy. Y vas y caes con la secta de los apostólicos. ¿Sabes una de las cosas que te van a decir? ¿En qué nombre te bautizaron? Y tú le vas a decir, pues a mí el pastor Baena me bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, mal. Es un error. No eres salvo. Fíjate. Te dicen, no eres salvo, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. ¿No te dicen eso? Te rebautizan porque no habías sido salvo. Eres bautizado cuando eres bautizado solamente en el nombre de Jesús. Por eso a esas sectas también se le llama los solo Jesús. Porque detrás de esa enseñanza está la negación de la Trinidad. La Iglesia Apostólica no cree en la Trinidad, niegan la Trinidad. Por eso se le llama unitarios. Por eso se le llama, hermano, sabelianos. No se la sabía, ¿verdad, hermanos? Algunos lo están viendo como diciendo, pastor, me abrió los ojos, qué bueno, porque ya me iba a ir a... No, espérese tantito. Espérese tantito antes de que se vaya, amén, hermanos. Pero esas sectas es lo que hacen. ¿Por qué? Por ejemplo, hay sectas que dicen, mira, no. Si tú no perteneces a nosotros, no eres salvo, ¿sí o no? Porque eso es lo que se atribuyen a estas sectas. Hermanos, todo eso ha llevado a grandes confusiones en la gente. Más. Si usted ha pasado 30, 40 años en una iglesia sin educación, sin estudio, sin la palabra, y durmiéndose, ¿a poco no, hermano? Hay gente que viene una semana, falta 3 semanas. Viene una semana, falta un mes. Viene una semana, faltan 2 semanas. ¿Sí o no, iglesia? Pregunto, ¿así cuándo van a terminar de aprender algo? Hermano, no me volteen la cara, les estoy preguntando. ¿Cuándo van a aprender algo? ¿Usted se da cuenta que yo predico por series? ¿Usted ha visto una película a medias? Es más, todo el mundo está viendo una película, usted llega al último y pregunta, oye, ¿de qué se trata? Oye, no es nuestro problema que llegues al último a ver la película. ¿Sí me explico, iglesia? Es lo mismo. Como yo predico por series, hay personas que escuchan la primera, la última, y al otro dicen, ¿de qué habrá predicado el pastor? ¿Cuándo van a aprender? Es mi pregunta. Y desgraciadamente, hermano, las iglesias están llenas de esa clase de gente. ¿Por qué crees que nunca se comprometen? ¿Por qué crees que nunca toman una posición en una iglesia? ¿Por qué crees que siempre le andan huyendo? No te comprometas para así cuando tengamos que salir, cuando no tengamos que estar aquí, así ya no pasa nada. Por eso, precisamente por eso. Precisamente por eso. Pero esas personas, hermano, lamentablemente, muchas veces, por eso es que traen, yo lo que digo, y lo digo sin ningún pretexto, sin ninguna excusa de nada, pero siempre los miro que andan, hermano, ¿verdad? Sin el ímpetu, sin la fuerza, sin el poder de Dios en sus vidas, porque siempre andan desanimados, siempre andan desalentados, siempre el diablo los trae persiguiéndolos, nada más a ellos, hermano, nada más a ellos. Siempre son ellos los únicos, que el diablo me trae, que el diablo me ataque, que el diablo... ¿Por qué no? La Biblia dice claramente, someteos a Dios y el diablo, ¿qué, hermanos? Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Yo sé que el diablo me ataca a mí, también me ataca, pero usted nunca me va a escuchar, o al menos muy mínima vez me va a oír, hermanos, el diablo me anda atacando. ¿Por qué? Porque yo sé exactamente que si me someto al Señor, el diablo huye de mí. Y es lo que tiene que aprender la gente. Pero vuelvo a decir, hermano, cuando una persona está en esa intermitencia, nunca llegan a un crecimiento, y muchas veces, vuelvo a decir, por eso es que mucha gente dentro de las iglesias se apartan y caen en sectas y sin darse cuenta. Sin darse cuenta. O vuelven al catolicismo una vez más. Vuelven otra vez a sus creencias antiguas. O simplemente muchos dejan de asistir a cualquier iglesia porque fueron decepcionados.
Pero vuelvo a decir, hermano, estas sectas tienen la creencia de tener una verdad exclusiva y tienen la creencia de tener ellos el camino verdadero y ellos se auto-otorgan ese poder de salvación. Por último, vamos al punto número 5. ¿Cuál es la última característica distintiva, hermano, y básica de esta secta? 5. Usan también la Biblia, pero la sacan de contexto. Uniéndola con el punto que le estoy dando, hermanos. Es bueno y necesario que usted aprenda la Escritura, que la aprenda a estudiar, que aprenda a conocer la Biblia, que aprenda a saber el contexto histórico, gramatical de la palabra de Dios. Estas sectas malinterpretan no solamente a Cristo, hermano, malinterpretan muchas cosas. ¿Sí? Tuercen las Escrituras, tuercen la palabra de Dios. Sacan el contexto literal, histórico, gramatical y le dan un contexto totalmente, hermano, distinto. ¿Para qué? Para engañar y manipular a sus seguidores. Ese es el asunto. Ese es el problema, hermanos. Porque una de las cosas que yo he observado a través de los años, iglesia, es que entre menos Biblia enseñes, la iglesia más crece. Entre menos Biblia tú enseñes, entre menos escritura tú expongas, la iglesia más rápido y más fácil crece. ¿Por qué será? Porque la gente lamentablemente no le gusta la verdad de la palabra de Dios. Porque un mensaje que no expone todo el contexto y todo el consejo de Dios, hermano, es un mensaje falso, ¿sí o no, iglesia? Y estas sectas interpretan descontextualizada la palabra de Dios. Hemos hablado, y esto también cae dentro de esas sectas. Hemos hablado de iglesias o sectas, creencias que se enfatizan en la vestimenta de la gente, que se enfatizan en cómo te vistes, o sea, en tu apariencia externa. Cuando la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Pero ellos sacan contextos bíblicos o pasajes bíblicos, los sacan de contexto y, hermano, tratan de aplicarlos. ¿Para qué? Para manipular a la gente, para manipular a las personas. La comida, hemos hablado de la comida. Hemos hablado, hermano, de iglesias o personas que dicen que comer ciertos alimentos es pecado delante de Dios. Todo eso es absurdo, iglesia. Absurdo totalmente. Pero vuelvo a decir, también hay otros asuntos mucho más serios. Mucho más serios. Negar la Trinidad. Hace un tiempo hacía una pregunta en un medio, no me recuerdo, hacían una pregunta y decían, ¿negar la Trinidad es pecado? Había como unos 4,000, como 3,500 a 4,000 comentarios, iglesia. Nada más en esa pregunta. Casi 4,000 comentarios de esa pregunta. ¿Es pecado negar la Trinidad o negar la doctrina de la Trinidad? Hermano, más de la mitad decía que no había ningún problema. O sea, que no es ningún problema, no es ningún error, no pasa nada si niegan la Trinidad. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermano, el grande problema que existe dentro del cristianismo. Como dijo alguien, el cristianismo está tan ancho como el mar. Tan ancho como el mar. Pero tiene de profundidad solamente un pie. Porque el cristianismo llena la tierra, pero es profundamente ignorante, hermanos. No conoce ni entiende, ni le importa saber. Ni le importa saber qué dice la Biblia acerca de doctrinas y enseñanzas que son cardinales, que son, hermano, esenciales del cristianismo. Se lo explico rápidamente. Hay doctrinas principales, que son doctrinas de núcleo, de las cuales quien las niegue es una secta. Pero también hay doctrinas secundarias, doctrinas aparte. Le voy a un ejemplo. ¿Cree que la salvación se pierde? Yo puedo considerar a alguien que cree que la salvación se pierde, ¿lo puedo considerar mi hermano? No sean tan apresurados.
Quizás sí. Tiene que ser reeducado para que comprenda bien, y se lo voy a comprobar. Aquí ha venido gente que creían que la salvación se perdía. Empezaron a escuchar la palabra y llegaron a la conclusión de que es verdad, la salvación no se pierde. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, hay doctrinas secundarias que aún permite que la gente esté dentro del cristianismo. Una persona puede decir, pastor, yo creo que la salvación sí se pierde. Ven para acá, siéntate, te vamos a enseñar. Y esa persona, a través del estudio de la palabra de Dios, cambia su idea y su pensamiento. ¿Me explico, iglesia? Por ejemplo, las comidas, la vestimenta. Pastor, es que yo por 30 años he creído que vestirme me da santidad delante de Dios. Me hace mejor, me hace mejor y mejora. El lenguaje inclusivo, amén, hermano, mejor y mejora. Siéntate, te vamos a enseñar. Mira, aunque tú vengas vestido aquí de vikingo, si tu corazón está mal delante, aunque vengas aquí vestido de ángel, todo de blanco y te pegas por acá una aureola, si tu corazón está mal delante de Dios, no importa absolutamente nada. ¿Me explico, iglesia? Doctrinas secundarias que pueden ser rectificadas para que esa persona esté realmente dentro del cristianismo. Lógicamente, esa persona no niega las doctrinas principales. Jesucristo es Dios, amén, Jesucristo es Dios. La Trinidad existe, claro que la Trinidad es bíblica. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios habita en la iglesia? Claro que el Espíritu de Dios. Son doctrinas esenciales, principales. Pero quien niegue esas doctrinas principales está fuera del cristianismo. Dice 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15 al 18. Hablando de que estas sectas sacan los contextos o toman la palabra de Dios y la sacan de contexto. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os he escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Fíjese lo que dice Pedro, fíjese. Entre las cuales hay algunas que, hermanos, difíciles de entender. Las cuales, pero fíjese cómo continúa, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, Pedro mismo reconoce y acepta que hay cosas difíciles de entender. Y esta mañana se los explicaba en la escuela dominical. Una cosa es que algo sea difícil de entender, otra cosa es que no lo crea. O sea, hay cosas que son difíciles de entender, pero no las niego. Las creo porque están en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las creo. Por ejemplo, la transformación de tu cuerpo. Un día dice la Biblia que tu cuerpo será transformado, ¿no, iglesia? ¿Cómo será eso? No lo sé. Es difícil de entenderlo. Pero pregunto, ¿no es una promesa de Dios? Entonces, lo creo. Es lo que Pedro dice. Hay algunas cosas difíciles de entender, pero no significa que no las creamos. Las creemos. Mas sin en cambio, fíjese cómo nota en el verso 16, los indoctos. ¿Cuáles son los indoctos? Los que no se dejan doctrinar, hermanos. Los que no se dejan educar. Los que no se dejan enseñar. Los que no tienen el tiempo, la paciencia de sentarse y escuchar y aprender. Ellos son los indoctos. ¿Cuáles son los inconstantes? Esos que le estoy diciendo. Los que vienen una semana, faltan 2, vienen otra, faltan 3, vienen otra, faltan 5. Esos son los inconstantes. Que están de iglesia en iglesia. ¿A poco no hay gente de iglesia en iglesia? Hermanos, ya no me gusta aquí. Ya no me gusta esa otra. Ya no me gusta aquí. Esta semana me senté con un hermano y me empezó, ¿te acuerdas de fulano? Sí. ¿Qué pasó? No, pues ya recorrió todas las iglesias del pueblo. Pues claro. Claro. ¿Por qué? Porque son inconstantes. La Biblia dice, Santiago dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante
en todos sus caminos, hermanos. En todos sus caminos. Son inconstantes e inductos. Ahora, ellos son un peligro, sí. Son un peligro. ¿Por qué? Porque esas personas tuercen la palabra de Dios. Tú hablas con una persona inconstante, un inducto, siempre le va a encontrar, hermano, una mancha a la iglesia donde estaba. ¿O están aquí, hermano? Siempre. No, es que esa iglesia es que esa iglesia lo otro. Es que siempre le va a encontrar algo a la iglesia. Esos inconstantes e inductos, escúchame, esos inconstantes e inductos se van, hablan mal de la iglesia, hablan mal de todo mundo o de todos los conceptos, hablan mal y hacen que otros se desvíen y se pierdan del camino. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ellos son dañinos, son peligrosos. Y dice, pero dice la Escritura, claramente lo dice, que ellos, estos inductos e inconstantes, tuercen esas Escrituras, hermanos, para su propia perdición. Para su propia perdición. Se van creyendo que tienen razón. Se van creyendo y pensando que tienen razón. Cuando no saben que lo único que están haciendo es torcer una enseñanza para la perdición propia de sus personas. Hermanos, se los digo francamente se los digo, y queda grabado y todo. Usted lo va a escuchar, usted es testigo. Se lo digo. Mi deseo jamás será manipularlo a algo que haga que yo quiero que haga. Jamás. Jamás. Eso lo tengo yo bien claro. Los que son de Dios, son de Dios. Los que no son de Dios, no son de Dios. No vale la pena manipular a la gente por nada, hermanos. ¿Me estoy explicando? Tener una iglesia llena, que lógicamente me gustaría. Usted dirá, no, es que el pastor no quiere que crea. Claro que sí, me gustaría. Pero que estuvieran convertidos. ¿Cómo están aquí, hermano? Que estuvieran convertidos. Que amaran al Señor. Que escucharan con atención la enseñanza. Que fueran constantes. Eso me gustaría. Pero tener una iglesia llena de inconstantes, de inconversos, de gente bochinchera, de gente revoltosa, gente murmuradora, gente inconstante, gente incompetente para interpretar las Escrituras, pero creen que ya pueden ser maestros. Créanme que eso en lo mínimo me importa. No me interesa eso. Pablo dice claramente, prefiero enseñarle a 5 hermanos. Prefiero enseñarles, darles conocimiento a 5 hermanos que a muchos que no entienden absolutamente nada. Ese es el corazón, hermano, de alguien que enseña la palabra de Dios. Al menos el mío, se lo estoy diciendo de mi corazón. Porque al final de esta serie, les voy a enseñar cuáles son las características de una iglesia verdadera también. Ahorita les estoy dando las características de una iglesia falsa, pero les voy a dar las características de una iglesia verdadera, para que así usted tenga la oportunidad. Bueno, si viene, amén, hermanos. Si están aquí, ¿sí, iglesia? Pero digo, por si le importa. ¿Cuántos dicen amén? Por si en dado caso le interesa, usted pueda decir, ¿sabes qué? Estoy en una iglesia falsa. O pueda decir, ¿sabes qué? Estoy en una buena iglesia. ¿Me explico, hermanos? Es importante que usted conozca, no solamente porque le vamos a tirar hasta por debajo de los dientes a las sectas, ¿también, hermano? Le vamos a tirar hasta con la cubeta, dicen por ahí. Vamos a decir hasta de lo que se van a morir. Créamelo, que no va a haber cabo suelto en contra de estas sectas.
van a ser abiertas en todo su esplendor, para que nosotros veamos lo que son. Pero también es importante que usted sepa, porque hay gente que dice, bueno, porque un día dijo una persona, dijo, ¿y cómo sabemos que estamos en la verdad? Así dijo esa persona, ¿y cómo sabemos que estamos en la verdad? Yo seguí comiendo. No, se me quitó el hambre. Yo seguí comiendo. Y dicho y hecho, hermano. A los 2 meses ya no estaba entre nosotros. Porque una persona que cuestiona la escritura está en serios problemas en su interior, hermano. Está en serios problemas en su interior. Y yo he mirado que una persona cuando es indocto, inconstante, y por más que le digas y le digas y le digas, y esa persona ya se armó de una necedad muy difícil, iglesia. Se necesita un milagro de parte de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie conmigo, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios.